¿Qué tal? Nuevo video tutorial sobre Flex en el que vamos a ver cómo llevar a cabo conexiones asincrónicas con el servidor mediante el uso de HTTP Service. Veremos dos variantes de una aplicación que cuenta con un formulario que permite calcular el coste de portes de mercancías para un producto. En uno de los campos de entrada de texto tenemos que escribir un código postal y en el otro tenemos que escribir un peso y pulsando sobre el botón obtener precios envío es cuando se llevará a cabo la consulta con el servidor. Esa petición incluye los valores de los campos de texto y recibiremos una respuesta del servidor en texto plano que será mostrado en la aplicación en un campo de texto. Ahí lo vemos. Una segunda versión del código parseará, analizará la respuesta XML desde el servidor y la colocará dentro de un data grid, que es el que aquí vemos. Ponemos de nuevo unos datos cualquiera y al pulsar es cuando nos ponemos en contacto con el servidor, pero ahora la respuesta será XML y nos permite incluirla dentro de un data grid como el que aquí vemos. Antes de seguir, explicar que por razones de seguridad puede que si estás utilizando desde el propio Flex Builder esta conexión con un servidor te devuelva un mensaje de error. Para solucionarlo puedes hacerlo desde configuración y aquí en avanzado se te abrirá la página web donde puedes configurar y dar permisos para que entre, en este caso ya lo estoy haciendo desde localhost o desde la dirección del servidor donde quieres hacerlo. De todos modos, para que sea más genérico, lo mejor es que desde el propio Flex creemos ya una versión utilizable de la aplicación. Para ello, desde File, Export, y pulsamos sobre que lleve a cabo la construcción de un proyecto final. Cuando pulsemos aquí nos va a decir cómo queremos, de qué proyecto queremos crear al final, y aquí donde nos lo va a guardar. Por defecto lo guarda dentro del directorio donde tenemos el proyecto, en una carpeta llamada bin release. Lo podemos dejar así, yo ya lo tengo hecho, pero se puede volver a pulsar, nos lo crea. Y una vez creado dentro del directorio del proyecto, como vemos tenemos una carpeta con ese nombre bin release, le podemos poner otro cualquiera al que quisiéramos, el nombre del proyecto al que quisiéramos, y dentro ahora ya tenemos el proyecto ejecutable con el archivo HTML y el archivo SWF donde se contiene la aplicación Flex. Ahora ya no podemos acceder al archivo MXML, pero es totalmente operativo. Lo que hacemos ahora con esta carpeta, aquí llamada bin release, es colocarla en el servidor, y al ser una aplicación que hace peticiones dentro del propio servidor, no hay ya ningún problema de seguridad y nos va a funcionar con toda seguridad. Simplemente haces una copia de esta carpeta y la colocas dentro del servidor, en www, si usas un servidor local, o en el servidor remoto que estés utilizando. Y en ese mismo servidor colocas el código del lado del servidor, los archivos que pueden ser PHP, ASP, JSP o cualquier otro de los lenguajes dinámicos que estés utilizando. Lo cierto es que en la actualidad tanto Flash como Flex solucionan este problema de seguridad de poder llevar a cabo peticiones desde un servidor a otro de modo sencillo mediante el uso de un archivo que se denomina cross-domain XML. En esta página que estamos viendo puedes ver ejemplos de cómo puedes configurar ese archivo. Es un archivo muy sencillo en el que simplemente hay que indicar el nombre del dominio desde el cual quieres permitir que se acceda y posteriormente colocar ese archivo cross-domain en el otro servidor, y con eso ya funcionará. En esta página puedes verlo. Irá también un ejemplo de cross-domain junto con el vídeo tutorial, aunque en este caso, como estamos usando el mismo, es más cómodo y no es necesario, pero sí importante saberlo porque es algo que suele dar muchos quebraderos de cabeza cuando aparece este error
no permiso de conectar con el servidor por razones de seguridad. Pero vayamos paso a paso y para empezar veamos cómo una aplicación Flex se comunica con el servidor. Toda esta interacción se muestra en este esquema que estamos viendo. Para empezar tendremos una aplicación Flex que se va a estar ejecutando en el ordenador del cliente a través de un navegador en general. Esta aplicación usa el tag HTTP Service para hablar directamente con el servidor web. Aquí en el servidor web es donde se va a llevar a cabo todo el proceso, donde se va a ejecutar el código dinámico, sea PHP, ASP, JSP, y donde a su vez desde aquí se va a poner en contacto, si es necesario, con la base de datos. El servidor hace una petición a la base de datos que a su vez le devuelve unos datos que ahora el servidor web va a poder de nuevo procesar para devolver la respuesta al cliente, a la aplicación Flex. Recibidos los datos de la base de datos y procesados, será cuando lo devuelva al cliente, bien como texto, que será el primer ejemplo que veamos, o como XML, que veremos en el segundo. Aquí vemos ese proceso completo que reproduce exactamente lo mismo que podríamos poner para una aplicación dinámica que usara HTML. Veamos entonces la primera de las aplicaciones que llevará a cabo una petición al servidor. Le va a pasar dos datos que se encuentran en los campos de entrada de texto y el servidor web los procesará usando el código dinámico, en este caso PHP, que se encuentra en el servidor y le devolverá una respuesta en esta primera versión en formato de texto plano. De esta aplicación, como podemos ver, lo importante se encuentra dentro del código ActionScript que incluimos en el tag mxscript que aquí vemos y en el tag HTTP Service que aquí vemos. El resto, como vemos, son los campos de entrada de texto, las etiquetas y botón para el envío. Dentro del código ActionScript, que como ya dijimos también podríamos haberlo llamado desde un archivo ActionScript externo, pero aquí lo hacemos incluyéndolo dentro del propio archivo XML mediante el uso de la etiqueta mxscript. Para empezar importamos las clases que necesitamos, dos clases RPC, Remote Procedure Call, llamada a procedimiento remoto. En Flex son estos componentes RPC del lado del cliente los que envían peticiones asincrónicas al servidor que devuelve datos que se denominan resultado de nuevo del servidor al cliente. Vemos que las clases que importamos son la clase ResultEvent y la clase FaultEvent. Podemos ver aquí en el lenguaje de referencia de Flex 3. La primera de ellas, ResultEvent, es el evento que indica que una operación RPC ha devuelto un resultado de modo correcto y el otro, FaultEvent, si devuelve algún tipo de fallo. Importamos también la clase mxControlsAlert que utilizaremos para que se abra un pop-up, una ventana con un mensaje de error si nos devuelve el evento FaultEvent, por lo tanto si hay algún tipo de error. Estas clases las usamos en las dos funciones que creamos, la función manejar plano
y la función manejar fallo. La primera de esas funciones, manejar plano, se ejecuta si la devolución del resultado del servidor es correcta, y si es así, en el campo de texto, opciones envío, como HTML, recuperará el contenido que nos devuelva esa petición al servidor. Este campo, opciones de envío, es el que incluimos aquí al final, un campo de texto que de momento está vacío porque es el que se va a cargar con el contenido que nos devuelva el servidor, que es lo que aquí indicamos en esta función. Y la otra función, manejar fallo, que se ejecuta cuando el evento es fall event, por lo tanto cuando nos devuelve un mensaje de error, y lo que hacemos es mostrar en una ventana, en un pop-up, ese mensaje de error. La otra parte clave de la aplicación, como decíamos, es el tag HTTP service, que aquí vemos completo. De nuevo, en el lenguaje de referencia de Flex puedes ver esta clase HTTP service con las propiedades que se le pueden aplicar, los métodos y los eventos. En este caso le aplicamos dos de estos eventos, el evento fall y el evento result, como decíamos. Y es lo que hacemos aquí en primer lugar, en que el evento result llama a la función manejar plano, que acabamos de ver ahora hace un momento aquí en el script, y el evento fall, que llama a la otra función manejar fallo. Y a continuación configuramos las propiedades según ID, el formato en el que se va a devolver el resultado, que en este caso recuerda que es de tipo texto, la URL a la cual se tiene que enviar la petición, y si va a usarse proxy o no. De nuevo tienes en el lenguaje de referencia todo lo necesario para profundizar en esta clase. A continuación recuerda que dentro de cada tag HTTP service podemos incluir un tag request, que es el que aquí podemos ver. Indicamos los datos a pasar cuando llevamos a cabo la petición al servidor. Aquí, como vemos, le pasamos el texto que contenga el campo de entrada de texto código postal y el texto que contenga el campo de entrada de texto peso kilos. Los dos los tenemos aquí, donde configuramos los distintos campos, etiquetas, botones y demás. Que es, como vemos, el resto de lo que queda de la aplicación, en la que incluimos dos campos de entrada de texto con sus respectivas etiquetas, un botón y un campo de texto que será donde se muestre, lo veíamos antes donde lo indicábamos, con el ID de opciones envío, donde se muestre el resultado que nos devuelva el servidor. Aquí tenemos, por lo tanto, esta primera versión, solo texto, que veíamos al principio en el navegador. Vamos entonces ahora con la segunda versión, en la cual en lugar de texto, esa petición al servidor, nos va a devolver XML parseado, analizado. Veamos las diferencias que presenta respecto a la primera versión. Para empezar, dentro del código ActionScript, que tenemos en la etiqueta script, aquí lo vemos, vamos a crear una variable de la clase XMLList. Clase que podemos ver en el lenguaje de referencia de ActionScript 3.0 y que contiene métodos para trabajar con elementos XML. Si un objeto XMLList tiene un único elemento XML, podemos entonces usar los métodos de esta clase directamente, pero si, como es en este caso, queremos usarlo con varios elementos XML, entonces tenemos que usar un sistema de iteración en esos elementos, usando, por ejemplo, como vamos a hacer aquí, un loop for each.
Este loop for each al que llamaremos opción y que veremos dentro de un momento en el código PHP del lado del servidor. Pero aquí, como vemos, donde usamos esta variable es en esta línea en la que definimos la función manejar XML, que la cambiamos respecto a la que usábamos en la anterior versión, que le llamábamos, creo que era manejar resultado. Pues ahora le llamamos manejar XML. La otra, manejar error, como vemos, se mantiene exactamente igual. Veremos, como decía en un momento, cómo en ese loop for each que vamos a crear nos devolverá cada uno de los elementos XML que obtengamos dentro de la etiqueta opción. El resto del script, como vemos, tanto lo que importamos como la función en caso de error se mantiene exactamente igual. Y dentro de el tag HTTP service vemos como de nuevo usamos result default para llamar a las dos funciones que creamos arriba, y ahora lo que tenemos que modificar es el formato del resultado, ya que ahora no va a ser texto, sino que, como vemos aquí, va a ser 4x, que hace referencia a ECMAScript para XML. Este 4 tiene que ver con la costumbre en Estados Unidos de utilizar el 4 sustituyendo a la palabra for, igual que el 2 para la palabra to. Si quieres más información sobre ECMAScript para XML, puedes verla, por ejemplo, dentro de la Wikipedia, donde tienes un artículo completo. El resto del contenido, como vemos, se mantiene igual. En el tag requests seguimos solicitando, enviando la información que hay en los dos campos de entrada de texto. Y más abajo, después de los campos de entrada de texto y el botón que ya veíamos, incluimos el data grid que va a aparecer ahora en esta nueva versión, al que le indicamos como proveedor de datos info transporte, el que definimos antes arriba dentro del MXScript y que aparece en la función como aquí vemos. Pues es el que ponemos como proveedor de datos para nuestro data grid. Y aparte de eso, creamos una columna en la que aparecerá el servicio y otra columna en la que aparecerá el precio. Esto es la configuración de un data grid que ya hemos visto. Pues con esto tenemos ya la nueva versión del archivo MXML. Vamos a ver ahora cómo tenemos que modificar el código PHP del lado del servidor para que nos devuelva la información en formato XML parseado, y que será el que recojamos en infotransporte y que va a proveer los datos al data grid. Dentro de los dos archivos PHP que utilizamos, el primero de ellos, transporte PHP, en el que definimos la función que lleva a cabo los cálculos para el coste de los distintos servicios, como vemos, este se mantiene exactamente igual al de la anterior versión. Es en el archivo XML HTTP service en el que modificamos respecto al anterior. Y como vemos en esta nueva versión, la diferencia fundamental está en el resultado, que convertimos en un array, pero ese array va a devolver código XML con una etiqueta raíz opciones, pero para cada uno de los contenidos, como vemos, utilizamos, como decíamos, un loop for each, en el que va a ir recogiendo los pares servicio-precio, que nos devuelve la función aquí llamada, y que, como vemos, guardamos en resultados con la estructura XML que aquí podemos ver. Como decía, la etiqueta en la que va a ir cada uno de estos elementos devueltos es la etiqueta opción, y dentro de ella nos devuelve servicio, que incluirá el valor que en cada momento el loop for each nos vaya devolviendo como servicio, y precio lo mismo. Con esto hacemos un array de resultados, que será el que se le devuelve
a la aplicación Flex como respuesta del servidor. Pues con esto tenemos esta segunda versión y vemos cómo usar PHP y Flex para parsear y obtener contenidos en formato XML que es devuelto dentro de Flex y que podemos adaptar a cualquier tipo de diseño, como en este caso a un data grid. Terminamos aquí este video tutorial. Seguiremos en los próximos viendo nuevas aplicaciones que nos permitan seguir profundizando en el trabajo con Flex. Os habló Jesús Conde, nos vemos.